Hola, gracias por regresar a Meditando Palabra de Vida. Hoy tenemos nuestro segundo podcast, muy emocionados, muy alegres y contentos porque tengo una nueva invitada y esa invitada es una gran hermana que quiero que ustedes conozcan, una hermosa historia que nos va a hacer ver un tema muy importante y muy bonito como lo es la voluntad de Dios y la petición de nuestras oraciones. Y si quisiéramos ponerle un subtítulo, ¿sabemos esperar la voluntad de Dios? Entonces, sin más preámbulo, les presento a María y María nos va a hablar un poco de ella. Gracias, María, por estar aquí. Gracias a ti por tu invitación. Es un placer tenerte aquí. Quisiera que antes de empezar el podcast, conocer un poco de ti, que las personas que están viéndonos conozcan de ti para que puedan saber de qué se trata esta historia y por qué estamos aquí. Cuéntame cuál es tu nombre, cuánto tiempo tienes conociendo al Señor también. ¿Cuál es tu edad, si no te importa decirlo? Yo sé que muchas veces nosotras las mujeres tenemos ese temor de decirle edad, pero yo no creo que sea tu caso. Exacto. Entonces, pues también tu edad, y para que las personas vean, pues, que ¿cuál es ese testimonio que tú tienes por contarnos hoy? Un poquito de tu historia. Bueno, yo me llamo María Teresa Rodríguez de Guillot. Voy a tener este año 13 años que mi esposo partió con el Señor. Bueno, voy a decir mi edad, 78 años, los acabo de cumplir el 17 de este mes. Gracias, María Teresa, por esa revelación de ese secreto. No, y les muy agradecida a mi Señor por haber llegado a esta edad, con salud y bueno, y con Cristo en mi corazón, que es lo más importante. Amén, eso es una bendición. Exacto. Bueno, vengo de Venezuela. Me vine por el programa del Parol Humanitario y aquí estoy. ¿Cuánto tiempo tienes sirviéndole al Señor, María Teresa? Yo tengo exactamente, ahorita en agosto de este año, cumplo 40 años de haber conocido a mi Cristo amado. Wow, 40 años. Se dice fácil, pero creo que no se vive tan rápido. Sí, Señor. Un tiempo bastante largo, pero le damos las gracias al Señor por esa bendición, porque a través de esa experiencia y ese tiempo que tienes sirviéndole al Señor, son muchas las cosas que podemos aprender de ti, son muchas las cosas que podemos tomar en cuenta para seguir creciendo en este camino del Señor. Amén. Para la María Teresa, ¿has aprendido con este tiempo que sirves al Señor cómo puedes conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo crees tú que puedes conocer la voluntad de Dios? Bueno, para empezar, verdaderamente no es fácil conocer la voluntad de Dios exactamente, con exactitud. Exacto. Pero Él se nos revela a través de su palabra. Él tiene muchas maneras de hacernos conocer su voluntad. Primero, la palabra dice que puerta que Él abre, nadie la puede cerrar. Y puerta que Él cierra, nadie la puede abrir. Por las circunstancias que nos rodean. Pero básicamente la palabra de Dios puede ser como la principal herramienta que pudiéramos tener para conocer la voluntad de Dios. La palabra de Dios es lo primero. Él nos habla a través de su palabra. ¿Y cómo es tu día a día con el Señor a través de conocer la palabra de Dios, conocer su voluntad? Bueno, mi día a día con el Señor es una comunión íntima con Él, desde que me levanto hasta que me acuesto. No necesariamente quiere decir que tú te la pasas todo el día leyendo la palabra de Dios. No me la paso todo el día, pero sí leo muchos versículos durante el día, de acuerdo a las circunstancias que yo estoy viviendo en el día, palabras que me llegan a la mente, entonces la busco, trato de memorizarla, aprendérmela y le pido a Él que yo ponga por obra en mi vida esta palabra que estoy aprendiendo. Sí, pero más que todo yo lo digo por el hecho que muchas veces creemos, algunas personas nos dicen, no tengo tiempo de leer la palabra, porque piensan que uno tiene que pasar 4 o 5 horas sentado en la palabra y meditando la palabra. Exacto. La verdad, el tiempo es importante para meditar y para leer la palabra, pero no necesariamente todos los días podemos estar 2 o 3 horas sentados meditando la palabra. Claro que no, pero es muy importante conocer la palabra. Siempre hay tiempo, el tiempo uno lo busca. Exacto. ¿Verdad? Es una bienaventuranza. En el Salmo 119, el versículo 2 y 3, vemos que la palabra dice, cuán bienaventurados son los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. No cometen iniquidad, sino que guardan sus caminos. Es decir,
tenemos una bendición a través de conocer la palabra de Dios, a través de guardar su testimonio, a través de guardar su palabra. Amén. Entonces es importante nosotros saber que la voluntad de Dios no solo viene por nuestros pensamientos o por lo que nosotros creemos que el Señor pueda concedernos o no, sino simplemente también que tiene que estar acompañada de la verdad de la palabra. Completamente. La palabra es primordial. Exacto. Ajá, María Teresa. Entonces, también eso quiero saber, ¿cuándo decides emigrar y por qué decides emigrar? Bueno, mi hija emigró para los Estados Unidos con sus hijos y con su esposo en el año 2017. Ya yo para el año pasado, para el 2023, tenía 6 años sin verla a ella. ¿Tú tienes una sola hija? Una sola hija. Una sola hija y tus nietos. Quiere decir que no había otro familiar cercano, llámese hijo o hija o nieto cerca de ti. No, tengo una sola hija que se llama Ivonne Sofía. Tengo un yerno maravilloso y tengo 2 nietos preciosos. Ajá. Entonces esa viene a ser la circunstancia principal que te lleva a tener esa decisión de emigrar, de que ellos estaban acá en este país y tú quedaste en Venezuela. ¿Por qué quedaste en Venezuela? ¿Qué pasó allí? Yo me quedo en Venezuela porque no tenía visa. Y además cuando ellos hacen planes para emigrar, ellos deciden venirse adelante de mí, y porque yo tenía la esperanza que de sacar la visa, y con mi visa pues yo podía venir a estar con ellos un tiempo. María Teresa, vemos que han pasado 6 años desde ese entonces cuando tú quedaste en Venezuela y tu familia vino hasta acá. Cuando tú decides que quieres venir hasta acá con ellos y lamentablemente hubo esa separación por tanto tiempo, ¿piensas tú que esa decisión de cambiar de vivir, de lugar de vida o de emigrar fue tomada en base a tus pensamientos, tus decisiones, o tú estabas en todo momento buscando la voluntad de Dios allí? Siempre, siempre, para cada circunstancia de mi vida, el Señor me ha enseñado primeramente a buscar su voluntad. Porque fuera de la voluntad de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Amén. Él dice en su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Entonces siempre he buscado la voluntad de Dios para cualquier circunstancia de mi vida. Pero pasó un tiempo largo. ¿Qué pasó en esa espera? ¿Fue un poco difícil esa espera? Pasó un tiempo largo, pasaron 6 años, por causa de que yo no tenía visa. Entonces todavía cuando ellos se vinieron en el 2017, yo en el 18 yo fui a la embajada ya en Venezuela a sacar la visa. ¿Cuántas oportunidades lo intentaste allá en Venezuela? 2 veces. 2 veces. Y la tercera vez tuve que viajar a Brasil en el año 2022. En abril del 2022 viajé a Brasil. ¿Y qué pasó allí? A sacar la visa. Cuando viajo a Brasil me la niegan. Sí, la niegan. Y tanto para mi hija como para mí fue un golpe bastante fuerte. Un sufrimiento grande. Mucho. ¿Sufriste mucho con eso? Mucho. Lloré mucho. Porque creías que ya no había más esperanza para ese entonces de que tú pudieras reunirte con tu hija. Exactamente. En medio de esa, yo lo tomé como una prueba de parte de Dios, y lo tomé también que no era el tiempo del Señor. Realmente cuando yo decido ir a Brasil, yo lo hice introspectivamente. No busqué la voluntad de Dios. No le pregunté al Señor. O sea, que fue una decisión iniciada por tus motivaciones. Por mis emociones. Fue una decisión por mis emociones. Y cuando ocurre que el no del Señor, porque prácticamente el Señor es el que hable y nadie cierra y nadie abre. Cuando ocurre esa negativa del Señor, que no era el momento, entonces ahí ocurre ese momento difícil para ti. Ese momento fue muy difícil para mí, y el Señor, yo enseguida, me meto con el Señor a consolarme en Él y a llorarle y preguntarle qué pasó, y el Señor me habla a través de su palabra y me dice, lo que yo hago ahora no lo puedes entender, mas lo entenderás después. Eso está en Juan 13:7.
Juan 13:7. Juan Es muy importante 13:7. que nosotros veamos que todos estos son revelaciones que están en la palabra. Exacto. También pensando en eso de que la negativa del Señor, me viene a mí la palabra de Isaías 55:9 que dice, porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que tus caminos. Amén. Y mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Amén. Entonces los pensamientos del Señor son un plan y los que nosotros tenemos, Exacto. esos caminos son diferentes a lo que el Señor establece. Sí, Señor. Amén. Definitivamente. Definitivamente. Sí, entonces cuando el Señor se te revela con esa palabra de Juan 7, Juan 13:7. Juan 13:7, estabas buscando al Señor y sentiste consuelo, sentiste alguna forma de esperanza con esa palabra. Mira, enseguida que el Señor me dio esa palabra, yo sentí paz. Sentí una paz, como dice la palabra, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Me quedé tranquila con esa palabra, me dio mucha esperanza y me quedé tranquila. Mi hija lloró muchísimo acá, mucho, para ella fue, porque ella tenía muchas ilusiones de que ella estaba casi segura que me la iban a dar. Y yo también. Pero uno no sabe, uno dice sí, pero el Señor dijo no. Amén. Y el Señor sabe por qué. Sí. Porque el Señor es el que conoce el fin desde el principio de nuestras vidas. Amén, amén. ¿Verdad? Sí. Tenemos entonces, como dice el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:26, que dice, espera en silencio la salvación de Jehová, espera confiadamente en él. Amén. Si conocemos Lamentaciones, si algunos de ustedes han escuchado el libro de Lamentaciones, es un libro que habla de un llanto constante, de una queja, pero no es una queja porque me falta algo, es una queja del pueblo de Israel por muchas situaciones que pasaron en el cautiverio. Exacto. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a llorarle al Señor también en forma de lamentación, de súplica, de venir con un corazón derramado delante del Señor y mostrar esa maravillosa oportunidad de tener a alguien que te escucha. Amén. Y que te alienta. Exacto. Y entonces Jeremías nos dice, espera confiadamente en silencio. Qué difícil eso, ¿no, María Teresa? Esperar en silencio. Sí, también dice, guarda silencio ante Jehová y Él hará. Y Él hará. Y no hay cosa, yo he estado, en este tiempo que he estado acá en los Estados Unidos, el Señor me ha enseñado tanto a guardar silencio. Y ha sido un aprendizaje y una bendición inmensa para mi vida, el saber callar y el saber esperar en Él. Entonces, María Teresa, cuando pasa esa negativa, en ese momento, ¿cuánto tiempo te llevó a aceptar que no era el plan de Dios? O sea, yo sé que ya me dijiste que te dedicaste a buscar la presencia del Señor, te refugiaste en Él, pero ¿te llevó mucho tiempo entender que no era el plan de Dios eso? No, lo entendí enseguida. Enseguida entendí que no era el tiempo de Dios, no estaba dentro de su voluntad el hecho de que yo viajara, que gracias a Dios me fue bien porque me llegué en casa de una familia cristiana, unos hermanos preciosos. Tuviste un bonito viaje a pesar de la negativa. Hermoso. Sí. Muy hermoso. Tenemos que el Salmo 27:14 nos habla de espera en el Señor, esfuérzate y alienta tu corazón, sí, espera en el Señor. Amén. Entonces, este Salmo nos anima a seguir esperando, a seguir confiando, a seguir apoyándonos en Él. Exacto. Y no es fácil esperar, ¿verdad que no, María Teresa? No es fácil, pero... ¿O tú consideras que es fácil? Vamos a hacerlo como pregunta. No es fácil esperar en el Señor. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo es la paciencia. Y nosotros desarrollamos esa paciencia a medida que vivimos esas circunstancias difíciles. Y que el mismo Señor te está enseñando a esperar en Él. ¿Y qué hacías en esos momentos de tristeza y de momentos difíciles cuando se quebrantaba tu alma? Porque ya sabemos que te refugiaste en el Señor, pero de vez en cuando nosotros como seres humanos tenemos esa parte baja que nos hace ser más débiles y fluctuar, un poco debilitarse la fe. Entonces, ¿qué hacías tú en esos momentos de debilidad? ¿Y qué te animaba? ¿Qué te alentaba? Yo lo alababa y le daba gracias. Y eso traía paz y gozo. Nunca me quejé, gracias al Señor. El Señor me ha enseñado también esa parte
de no quejarnos absolutamente para nada. Porque a los que dice la palabra en Romanos 8, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y yo tengo anotado por aquí Salmo 62:6, dice, solo es mi roca y mi salvación, mi refugio, nunca seré sacudido. Amén. Qué maravilloso eso, saber que Amén. a pesar de que están las circunstancias Sí. difíciles, de la tristeza, Exacto. Él sigue siendo nuestro refugio, Él es nuestra roca. Amén. Él está allí para nosotros. Sí, señor. Y entonces tú vivenciaste esta cosa también cuando venían esos momentos difíciles. Sí. Yo recomiendo que cuando se estén pasando circunstancias difíciles, él dice que a él le gusta el sacrificio de alabanza. Y no hay cosa que traiga más paz y gozo a nuestro corazón, alabar al Señor en momentos difíciles, porque no es fácil. ¿En algún momento dejaste de buscar el plan de venir hasta acá o buscaste saber cuál era el plan de Dios para ti? ¿Qué hiciste allí en ese caso? Yo me quedé tranquila y acepté la palabra que él me dio, que me dijo, lo que yo hago ahora no lo puedes entender, mas lo entenderás después. Entonces yo me quedé tranquila y dije, Señor, si es tu voluntad que yo viaje a los Estados Unidos, yo voy a viajar. ¿Cómo? No lo sé, pero como para el Señor no hay nada imposible. Y si esto está dentro de la voluntad de Dios, Él me va a abrir las puertas y va a suceder. El sabio Salomón decía en el libro de Eclesiastés 7:25, dirige mi corazón a conocer e investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y reconoce la maldad de la insensatez y la maldad y la necedad de la locura. Es decir, el sabio Salomón le pide allí al Señor que lo dirija a conocer su voluntad, a investigar cuál es su plan. Amén. Y que lo aparte de esa insensatez de querer hacer las cosas por su propia cuenta, de querer hacer las cosas por su plan. Exacto. Y es maravilloso nosotros poder ver que tanta belleza hay en esta palabra, que en cada palabra el Señor nos da un aliento. Pero amén. ¿Cómo nosotros podemos ver? Pues volvemos inmediatamente a este punto, conocer la palabra. Amén, amén. Sí. Entonces es muy bonito ver cómo esto ha ido cambiando y ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Cuánto tiempo inició esta situación ahora de un nuevo cambio? ¿Cuándo ocurre la esperanza de que se abre otra oportunidad y qué pasa allí? Bueno, eso fue en el 2022, en abril del 2022, yo esperé todo este año. Y en el 2023 entra en octubre este programa, nuevo programa, que es el Parol Humanitario. Yo me entero por una sobrina mía que me dice, mira tía, yo me voy para los Estados Unidos, ya mi hija me pidió a través de este nuevo programa. Y entonces tu hija también intenta este programa. Ella me dijo, dile a tu hija que se informe bien y te puede pedir y te puedes ir. Y yo le pregunté, pero sin visa, me dijo. Porque el Señor abre puertas, como te dijo a ti, que Él abre puertas donde Él tiene que abrir y cierra donde tiene que cerrar. Amén. Entonces no era necesaria la visa. ¿Te hizo falta la visa para llegar a Estados Unidos? Ahí es donde yo veo la grandeza y el poder de Dios y el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Me la negaron 3 veces. Y aquí estoy sin visa, pude entrar sin visa. Exacto, el Señor hizo una cosa que tú nunca habías imaginado que iba a poder suceder. Exactamente. Pero sucedió y sin visa entraste a los Estados Unidos. Y sin visa, y sin visa. Tú buscabas una respuesta en una visa y el Señor te dio una respuesta en otra cosa que no fue una visa y que no se había visto para los venezolanos. Sí, Señor. Por eso el Señor me dijo, no lo vas a entender ahorita, pero lo vas a entender después. Entonces ya tienes aquí casi un año, o ya cumpliste un año ya aquí en Estados Unidos. Ya lo Ahora cumplí. Pareciera que todo terminó bien, todo terminó siendo un cuento de hadas, llegaste y te encontraste con tu familia, me imagino que fue algo muy bueno. Cuéntanos demasiado un poco de esa hermoso, demasiado hermoso. Sí. Mi hija, tuve un recibimiento hermoso de mi hija, mis nietos. Y ha sido un tiempo muy bonito volver a estar con ellos, me imagino. Ha sido un tiempo, claro, porque estoy con ellos, ya estoy con mis nietos, estoy con mi hija, estoy con ellos, que son parte de mi vida. Sí, María Teresa, pero ahora vemos aquí que tu vida dio un vuelco, cambió a la María Teresa que estaba en Venezuela, a la que tenemos ahora. Y ahora yo quiero saber, y quiero que le contes a nuestras personas que están escuchándonos, ¿qué pasó en ese cambio? ¿Qué entonces ahora
pareciera que el Señor concedió tu petición de oración, ¿cierto? ¿Concedió tu petición de oración? ¿Consideras tu petición de oración respondida? Completamente. Completamente. Pero ahora ocurrieron cosas en tu vida que te pudieran hacer entender por qué el Señor te hizo esperar este tiempo de la respuesta. Bueno, no era el tiempo de Dios, el tiempo de Dios era ese. Cuando mi hija me llama y me dice que está este programa nuevo, pero que es por 2 años. Y yo le dije, no, yo por 2 años no me puedo ir, ¿cómo me voy a ir yo por 2 años? Y mi casa, porque fue un cambio totalmente radical. Mi vida cambió, dio un vuelco de 150 grados, ¿verdad? Entonces para mí fue difícil tomar la decisión, hasta que le dije, sí, hija, está bien, pídame. Me dijo, ¿de verdad, mamá? Sí, pídame. Bueno, ella me pidió el 2 de noviembre, hizo la petición, me lo aprobaron el 14 de abril del 2023, ella me pidió en el 2022, y en el 2023 me llegó el 14 de abril, y el 19 de abril me llegó el permiso de viaje. O sea que fue rápido. Fue rápido. Todo llegó rápido. Esperé 5 meses. 5 meses en espera, pero prácticamente para lo que habías esperado antes, exacto, no es mucho. Exacto. Y sé que sí fue la voluntad de Dios, porque el Señor habló a mi corazón de una manera muy, muy directa. Un domingo, yo estoy en ¿Estabas meditando la palabra en ese momento? ¿Estabas orando? ¿Por qué dices que te habló el Señor? El Señor me habló en el servicio. Fue una predicación en la iglesia. No, me habló así. Voy a contarlo tal cual me habló él. Yo estoy en el servicio, fue un domingo, y en el momento de la prédica o estábamos en la alabanza, no me recuerdo exactamente, siento en mi corazón la voz de Dios, pero de una manera muy fuerte. Y me dijo exactamente estas palabras: vas a viajar, haz las maletas. Eso hoy yo no estaba pensando en el viaje, porque en este momento yo estoy en la iglesia, estamos en el servicio dominical, en mi iglesia allá en Barquisimeto, y no estaba pensando, y me habló directamente. Bueno, de forma consciente, a lo mejor no estabas pensando en eso, pero tu inconsciente probablemente siempre estaba pensando en que estaban tus hijos aquí, tu familia aquí, y inconscientemente nosotros siempre tenemos esa conexión, y a lo mejor el Señor a través de eso nos hace, nos da esas respuestas que nosotros estamos esperando internamente escuchar del Señor. Exacto. Veía yo que en el Salmo 46, versículo 1 y 2 dice: por tanto no temeremos aunque sufra cambio, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, lo cual quiere decir que en medio de cualquier circunstancia, porque los mares, que se deslicen los montes a los mares, quiere decir que está habiendo algún desastre natural muy grande. Entonces, ocurre el cambio, tú vienes a Estados Unidos, pero aquí entonces, ¿qué pasa cuando llegas a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué hubo? ¿Qué cambios produjeron en ti esa situación? ¿Qué pasó? Fue un cambio bastante radical por causa de que yo llego acá a los Estados Unidos. Por supuesto, mis hijos trabajan todos. Mi nieto estudia, mi nieta trabaja, mi yerno trabaja, mi hija trabaja. Este es un país donde todo el mundo trabaja. Exactamente. Pareciera que aquí las cosas son fáciles, pero realmente parece que no es tan fácil. Exacto. Tú puedes decir no es tan fácil. Sí. Porque tu familia trabajan todos completamente. Completamente. La única que no trabaja eres tú. Soy yo. Entonces más bien a ti te toca estar en la casa. Estar en la casa. Entonces yo en Venezuela tenía mis actividades con mi casa, con mis amigas, con mi iglesia, tenía grupos de estudios bíblicos en mi casa, teníamos el tiempo de oración, siempre estaba activa en algo, cosa que acá todavía no ha sido igual y no ha sido fácil. No ha sido fácil, sobre todo ya me estoy adaptando y estoy aprendiendo a disfrutar de mis momentos de soledad. Claro, pero precisamente eso es lo que quiero que escuchemos y que podamos compartir.
que el Señor te concedió la petición de oración de tu poder venir hasta acá, pero eso ocurrió con muchos cambios que vinieron a tu vida. Y que el Señor te ha ido procesando o ha ido cambiando tu vida de una manera que tú no esperabas. Sí. Y que ahora más bien estás tú viendo cómo el Señor movió todas las cosas y te dio todo ese tiempo de aprendizaje. Y ya eres una mujer crecida en la palabra, pero nunca dejamos de aprender. Amén. La palabra. Jamás dejamos de aprender. Entonces ahora, en este tiempo, tú puedes ver que el Señor te ha permitido ir creciendo más. Amén. Y entonces tú ves estos cambios y ha sido difícil para ti eso, ¿verdad? Sí, muy difícil, pero también yo me vine con una palabra. El Señor me dijo en Isaías 45, me dijo, yo iré delante de ti, enderezaré los lugares torcidos y las puertas de bronce yo las haré pedazos. Y es con esa palabra, con esa promesa, yo me vine, fue como una palabra rema, que el Señor me dio, y con esa palabra estoy aquí esperando en Él. Amén. Y también dice el Señor en Daniel 10, que dice, no temas, Daniel, desde el primer momento en que empezaste a orar, tu oración fue respondida. Amén. Pero esa oración, sabemos nosotros por el libro de Daniel, que Daniel pasó 21 días esperando la respuesta. Y para él no fue un tiempo largo, pero él estaba en ayuno y en oración, y él estaba debilitado. Sin embargo, él siguió esperando al Señor, y el Señor en esa palabra le dice, no temas, Daniel, ya tu respuesta fue enviada. Amén. Entonces tu respuesta fue enviada, al igual que Daniel. Sí. El Señor te dio esa respuesta. Exacto. Y sé que es con un propósito. El Señor me trajo a este lugar porque tenemos un Dios de propósito. El Señor no está en nuestras vidas simplemente por salvarnos, y simplemente porque ya lo conocemos a Él, es porque es un Dios de propósito. Amén. y de cambios radicales. Entonces, a través de todos estos cambios, tú has aprendido más bien a esperar más en el Señor y a esperar más en su voluntad. Claro que sí, claro que Entonces, sí. María Teresa, cuéntanos un poquito, ¿cuál sería el mensaje que tú le quieres dar a esas personas que nos están escuchando acerca de cómo esperar en la voluntad de Dios, o qué hacer cuando estás esperando en la voluntad de Dios? Sabemos que nosotros no tenemos todas las respuestas, pero con las experiencias que podemos tener, con nuestro testimonio, nosotros podemos ayudar a otras personas a que puedan también recibir esta palabra. Entonces, Amén. ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas que nos escuchan acerca de esta situación? Bueno, yo les quiero decir a todas las personas, sobre todo las personas que conocemos al Señor, que no es fácil, primero no es fácil conocer verdaderamente la voluntad de Dios. Segundo, tenemos que aprender a buscar la voluntad de Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida. Amén. Saber esperar en Él no es fácil, tampoco es fácil, pero las mismas circunstancias de nuestras vidas, el Señor las usa para darnos ese fruto del Espíritu Santo, que es la paciencia, que es uno de los 9 frutos del Espíritu Santo, es la paciencia. Y a través de esa circunstancia nosotros aprendemos y desarrollamos esa paciencia, porque no es fácil tener paciencia. Yo esperé en el Señor, yo lo alababa, yo le daba las gracias por todo lo que acontecía en mi vida, porque como dije antes, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Amén. Y fue su voluntad el estar yo aquí y estar aquí sin visa. Y no por un mes ni por un año, por 2 años. Hasta que el Señor lo determine, hasta que el Señor lo determine. Hasta que el Señor lo Pero determine. es importante nosotros recordarnos que todos los días, en cada momento de nuestras vidas, en cada circunstancia, nosotros tenemos que saber, recordar que el Señor es soberano sobre todas las cosas. Que el Señor tiene el control de todo. Amén. Que debemos saber esperar y descansar en Él. Amén. Que nuestra voluntad está sujeta a la voluntad del Padre, y que nosotros todos nuestros caminos debemos exponernos al Señor, porque Él tiene el control de todo y es soberano. Sí, gracias, María Teresa, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar allí. Amén. Es un placer que puedan venir y seguirnos en estos videos que estamos haciendo.
Estamos muy animados de poder seguir llevando el mensaje de la palabra. Queremos que ustedes recuerden que nosotros estamos aquí para transmitir esta verdad del Evangelio, para que ustedes conozcan del Señor y conozcan estos testimonios hermosos como el de María Teresa, que nos ayudan a ver más allá de nuestros propios pensamientos y poder saber que la palabra y la meditación de la palabra es importante. También recuerden que nosotros pues tenemos nuestros videos y tenemos las redes sociales, las cuales ustedes van a ver en estos videos, en las cuales ustedes pueden tener muchos videos y poder seguirnos y conocer del Señor, pero lo más importante es conocerlo a través de la palabra. Háganos sus comentarios acerca de qué temas les gustaría escuchar, cómo les gustaría que siguiéramos llevando estos temas, y si hay más personas interesadas, pues estamos aquí para ustedes. Gracias por estar allí. Bendiciones. Thank you.